Bienvenidos a la universidad. El día de hoy estaremos tratando el capítulo número 7 del libro Conociendo la Voz de Dios. ¿Y qué tan importante es conocer la voz de Dios? Escuchar la voz de Dios para mí es algo maravilloso, algo precioso. Y Dios siempre me ha hablado a mí en sueños y a mi esposo en visiones. Y le doy gracias a Dios porque Dios nos habla a través de tantas maneras, su palabra bendita. Y hoy vamos a ver el capítulo 7, el arbusto aún quema. Así es el título. Y vamos a ver los objetivos principales de la lección del capítulo 7 de Conociendo la Voz de Dios. Primero, escribir el versículo llave de memoria. 2, listar los pasos para encontrar la voluntad de Dios. 3, explicar cómo tener convicción de la voluntad de Dios. 4, identificar 3 llaves para recibir la dirección de Dios. Esto nos va a llevar a la victoria, esto nos va a llevar al triunfo. Y debo de recordar que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida y que yo camino en la perfecta voluntad de Dios y en el mover del Espíritu Santo de Dios. Dios va al frente, el Espíritu Santo me guía a toda verdad y a toda justicia. Él va delante de nosotros. El Señor Jesucristo nos dijo, el Espíritu Santo les va a decir todo lo que ustedes deben de hacer. Y lo que debemos de saber viene a través del Espíritu Santo de Dios. Vamos con el versículo llave de memoria y está en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dicen lo siguiente: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Sí, nosotros debemos de contar con Dios para todo. A veces algunas acciones en mi pasado han sido, ahí voy de compras, Señor, tú me ayudas a conseguir todo de lo más económico. Mi esposo siempre me ha dicho, si no, aunque esté en especial, si no hay dinero, no está en especial. O cuando llego después de una compra, digo, me ahorré mucho dinero, me dice, a ver, dámelo todo lo que te ahorraste. Regrésame todo lo que te ahorraste. Y él le encanta bromear conmigo, pero él me enseñó a ser una buena administradora, a no ser una persona que esté gastando y gastando. Lo que sí es que Dios me ha hecho una persona que da. Yo doy, yo todo el tiempo vivo para dar. Y yo tengo que tener cuidado porque muchas veces uno puede llegar a dar más de lo que uno tiene. Pero nosotros vivimos para darle al Señor. Veamos lo que dice Proverbios 3 del 5 al 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Quiere decir, en todo lo que yo hago, yo voy a reconocer a Dios. Señor, ¿puedo hacer esto? ¿Es tu voluntad que haga aquello? Y Dios me lo va a confirmar. Hay personas que se aferran a hacer lo que quieren. Y yo he tenido gente que viene y me dice, apóstol, Dios me habló que hiciera eso. Y cuando yo estoy relacionada le digo, bueno, si Dios te habló, también me puede hablar a mí. Porque cuando Dios habla, no va a confirmar con lo que tú quieres hacer. Dios habla a otra persona independiente de lo que tú quieres hacer y confirma su palabra. Hay veces que grupitos se reúnen y quieren hacer algo y a la fuerza dicen, Dios me habló. Pero Dios no es así. Tiene que ser una voluntad de Dios revelada. Miren nada más, veamos lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. ¿Sabes que Dios creó todas las cosas? Nuestro papá Dios, cuánto lo amo, cuánto lo quiero, lo adoro. A papá Dios, porque Él está ahí para mí cuando yo lo necesito. Puedo entrar en su presencia porque soy hija de Dios. Puedo recibir el consuelo divino porque Él está conmigo. Y Él ha dicho, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Los tiempos pasados y el arbusto ardiente. Veamos lo que dice el libro de Éxodo capítulo 3 del 1 al 4. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb,
el monte de Dios. Entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó, iré pues y contemplaré esta gran visión, porque la zarza no se consume. Y cuando Jehová vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde el medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Así es que aquí estamos viendo una situación donde Moisés está viendo un arbusto que se está quemando, pero realmente no se está consumiendo, sino que la gloria de Dios es manifestada a través de un fuego. Y Dios le habla a Moisés y le hace un llamado a hacer un trabajo para su gloria. Y ahí está Moisés, o sea, tiene un trabajo secular, tiene un trabajo que hacer, una familia, pero Dios le habla al corazón de Moisés y le da un trabajo mayor de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, llevarlos del desierto a la tierra de Canaán. Y Dios nos habla así nosotros para darnos un plan, para hablarnos de algo que tenemos que hacer, que le dará gloria, que otros aprenderán por causa de nuestra obediencia a Dios. Pero ahí es el fuego de Dios, es la zarza ardiente. Dios le dice, quítalos las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Dios quiere hablar a tu corazón. No podemos decirle no a Dios. Tenemos que seguir adelante. Y algunos de ustedes se preguntarán, que es el segundo objetivo, ¿qué tal si no hay ningún arbusto? Yo no he visto una zarza. Algunos se preguntarán, pues si Dios se revelara así, pues claro. Pero Dios se revela de muchas diferentes maneras. ¿Cómo puedo yo buscar la revelación de Dios, el plan de Dios para mi vida? Con los siguientes puntos importantes. Número 1, primero debemos de orar. Dice Mateo 6:10, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, pedimos la voluntad de Dios. Qué hermoso es la oración, que como Cristo nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos hoy tu reino. Hágase hoy tu voluntad. Y tú dices, Señor, no lo que yo quiera, lo que tú quieras. Quiero tu perfecta voluntad en mi vida. Muévete en mi vida, Señor. Dame una revolcada, una sacudida. Pero yo quiero moverme en el poder de Dios. El número 2 es estudien las Escrituras. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por eso algunos, ¿a poco que tengo que estudiar otra vez? Tengo que estudiar más. Claro. Dice la Biblia que estudiemos para mostrarnos aprobados, como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos y que trazamos bien la palabra de verdad. Número 3. Escuche la voz interna del Espíritu Santo. Dios quiere hablarte a ti. Romanos 8:27. Romanos 8:27 dice, el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Así es que tengo que escuchar la voz del Espíritu Santo y tener paz en mi corazón. Número 4, hay que buscar el consejo cristiano. Si hay algo que yo no entiendo bien, yo tengo que hacer una cita con mi líder. Si mi líder no me puede auxiliar, ¿cuántas personas? Yo le digo, bueno, haga cita. Si no puede su líder, yo le doy la consejería, porque yo soy su pastor principal. Soy su pastor principal y estoy aquí para servirle. Así es que estoy dando consejería, pero primero tienen que pasar por el caminito, por la cadenita, por ahí tienen que pasar. Así es que dice Proverbios 11:14. Proverbios 11:14 dice, cuando falta dirección el pueblo caerá, pero en los muchos consejeros está la victoria. Le doy gracias a Dios por los consejeros que tenemos, tanto en nuestras mesas directivas. Hay consejeros a nivel internacional, hay consejeros a nivel nacional, y eso trae bendición para nosotros. Número 5, analice las circunstancias, o sea, lo que está pasando, el entorno, la situación que estás viviendo. Señor, yo quiero hacer tu perfecta voluntad, no me quiero equivocar, y tú empiezas a analizar las circunstancias. Hablamos de José. Las circunstancias de José eran negativas, pero él iba en la voluntad de Dios. El plan de Dios era salvar todo un pueblo
de una hambruna muy grande que iba a haber en esos tiempos. Número 6. Use las llaves bíblicas de la dirección. Leamos Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6 dice, no se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Vamos a ver, en este versículo nos da 3 llaves que nosotros podemos aprender para escuchar la voz de Dios. La primera llave es la confianza. En Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta de Jehová. Y vamos a la llave número 2, no se apoye en su propia comprensión. O sea, yo no me voy a apoyar en lo que yo entiendo. Puede ser que yo haya estudiado mucho, o haya estudiado poco, pero yo no me puedo apoyar en lo que yo pienso, en lo que yo estoy analizando. Me tengo que apoyar en la palabra de Dios, me tengo que apoyar en Dios para hacer la decisión correcta. El número 3 es reconózcalo en todos sus caminos, dice Colosenses 1:18. Colosenses 1:18, además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Quiere decir, tengo que escucharlo en todo, en mi vida personal, en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mis estudios, en los planes que tengo para el futuro, en el gobierno, donde quiera que yo esté, quien quiera que sea yo, tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Así es que confíe en el Señor con todo su corazón, no se apoye en su propia comprensión y reconózcalo en todos sus caminos. Y nosotros tenemos que escoger el camino de la sabiduría. No hay otro camino. Hay gente que dice, tú tienes de 2 sopas, o sirves a Dios o sirves al diablo. No hay en medio. Pero nosotros decidimos servir a Dios y hacer la voluntad de Dios, y tenemos que corregir las cosas que están sucediendo. Hebreos 5 del 12 al 14. Hebreos 5 del 12 al 14. Debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tenéis necesidad de que alguien os instruya de los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Así es que vamos a hacer la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Vayamos al punto 3, que habla de la convicción de la voluntad de Dios. O sea, tenemos que sentir una convicción en cuanto a la voluntad de Dios. Colosenses 3:15. Colosenses 3:15 nos dice, y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues a ella fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La paz de Dios es el atributo de la voluntad de Dios. Quiere decir, esa es la clave. Siempre le digo a alguien, antes de hacer una decisión tienes que sentir la paz de Dios en tu corazón, y eso te va a guiar. Y debemos de dar un paso a la vez para hacer la perfecta voluntad de Dios. Así es que en el arbusto aún no se quema. Es un sentido espiritual, el arbusto aún quema. Dios aún nos guía y desea hablarnos. Hay gente que dice, los milagros fueron para otros tiempos, ya no hay milagros. Equivocados. Todos los días vemos milagros. Todos los días Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si le habló a Moisés, me va a hablar a mí. Si le habló a Josué, te va a hablar a ti. Si le habló a José, te va a hablar a ti. Si le habló a Jacob, te va a hablar a ti. Si le habló a Débora, te va a hablar a ti. Dios, si le habló a Rebeca, te va a hablar a ti. Si le habló a Ana, te va a hablar a ti.
Y dice Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé y te revelaré cosas grandes, inaccesibles que tú no conoces. Dios quiere que clamemos. Ahí está la respuesta a nuestras preguntas y a nuestros problemas. Jesucristo es la respuesta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este capítulo número 7, tan importante para nuestra vida. Hasta luego. Para mi vida y que yo camino en la perfecta voluntad de Dios y en el mover del Espíritu Santo de Dios. Dios va al frente, el Espíritu Santo me guía a toda verdad y a toda justicia. Él va delante de nosotros. El Señor Jesucristo nos dijo, el Espíritu Santo les va a decir toda la voluntad de Dios. 3, explicar cómo tener convicción de la voluntad de Dios. 4, identificar 3 llaves para recibir la dirección de Dios. Esto nos va a llevar a la victoria, esto nos va a llevar al triunfo. Y debo de recordar que Dios tiene un plan maravilloso. Capítulo 7, el arbusto aún quema. Así es el título. Y vamos a ver los objetivos principales de la lección del capítulo 7 de Conociendo la voz de Dios. Primero, escribir el versículo llave de memoria. 2, listar los pasos para encontrar. Importante conocer la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Para mí es algo maravilloso, algo precioso. Y Dios siempre me ha hablado a mí en sueños y a mi esposo en visiones. Y le doy gracias a Dios porque Dios nos habla a través de tantas maneras, su palabra bendita. Y hoy vamos a ver el capítulo. Bienvenidos a la universidad. El día de hoy estaremos tratando el capítulo número 7 del libro Conociendo la voz de Dios. ¿Y qué tan importante?